Bueno chicos, vamos a continuar con nuestra clase de inglés. El día de hoy va a ser un tema un poco extenso, pero espero que le presten mucha atención porque son temas muy importantes que nos interesan a todo mundo y en especial a ustedes los niños. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con los derechos para la diversidad. Colombia es un país con graves problemas sociales, económicos y políticos que afectan a toda su población. Sin embargo, estos problemas repercuten particularmente en algunos grupos de personas más que en otros. Antes de la Constitución Política de 1991, que es la que nos rige a propósito, los diferentes grupos étnicos no poseían ningún tipo de derechos especiales que los diferenciara del resto de la población y los ayudara a disminuir la brecha de desigualdad. Entonces, ¿cuáles son los derechos y deberes de los grupos étnicos? Para poder hablar de grupos étnicos, primero debemos entender el significado de la palabra etnia. Las etnias son grupos de personas que comparten características físicas y culturales distintas a las homogéneamente aceptadas en una nación. Tienen un origen en común que la diferencia del resto de la población, pero aún así forman parte de la identidad nacional. Una nación puede estar compuesta de varios grupos étnicos. Por ejemplo, si hablaras con otro estudiante colombiano perteneciente a una etnia con otra lengua, religión y características físicas distintas a las tuyas, es muy probable que los dos sepan el himno nacional, honren la misma bandera, el mismo escudo y tengan varias costumbres y tradiciones en común. Las etnias no solo hacen referencia a los indígenas, afrocolombianos o comunidades rum, sino que también integran a los mestizos y a grupos urbanos que se identifican con otra cultura. Así pues, en la Constitución colombiana de 1991 se reconoció que no había un solo grupo étnico, sino muchos, y que por lo tanto somos una nación multicultural. Este hecho tuvo efectos de inclusión sobre las distintas etnias y generó la creación de políticas públicas que favorecen su inserción y participación de nuestro Estado-nación. Ahora vamos a ver cuáles son los derechos que tienen estas personas. Derecho a la autonomía y autodeterminación. Concede a los pueblos indígenas autonomía para organizarse, gobernarse y dirigir los asuntos propios. Los derechos territoriales. El Estado reconoce el derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes a la administración de sus tierras, territorios y recursos naturales que posean como propiedad tradicional u otras formas de propiedad. Derechos sociales y culturales. Respetan la coexistencia de muchos estilos de vida, sistemas de creencias y culturales distintos a los reconocidos como nacionales. Un derecho propio. Los pueblos indígenas y tribales tendrán derecho a conservar sus instituciones propias y a establecer una legislación conforme a sus principios y costumbres. El derecho a la participación. Los pueblos indígenas y tribales tienen derechos a conservar y reglar sus instituciones políticas, económicas y sociales, al mismo tiempo que a la participación en las instituciones del Estado, si así lo desean. El derecho a los recursos naturales. Los pueblos indígenas tienen derecho a la administración y preservación de los recursos naturales existentes en sus territorios de acuerdo con su cosmovisión. El derecho a la salud. Las comunidades tienen derecho a acceder de manera integral al sistema de salud y a la práctica y reconocimiento de estrategias ancestrales realizadas con el objetivo de promover una vida digna y saludable, armónica con el medio ambiente y sus cosmovisiones. El derecho a la educación. Las comunidades tienen derecho a crear y normar sus propias instituciones de educación, de acuerdo con su cosmovisión, prácticas culturales y lengua. Frente a este último factor, las comunidades deberán impartir una comunicación bilingüe. Asimismo, el Estado deberá promover acciones que garanticen el acceso a la educación superior. O sea, los indígenas también tienen su propia lengua, ¿cierto? Entonces ellos tienen el derecho de aprender su lengua y también el castellano, que es del territorio donde vivimos, ¿cierto? Los derechos políticos. Los pueblos indígenas tienen derecho a organizar sus propias instituciones, así como a la participación activa en las instituciones políticas del Estado colombiano. Por ello, la normatividad asigna una cuota mínima de participación en el Senado y la Cámara de Representantes. A pesar de que hay derechos diferenciales, estas comunidades siguen siendo violentadas por diferentes situaciones y actores dentro de la sociedad.
Por eso es importante la participación en todos los entes gubernamentales para que ellos participen y estén activos hablando sobre sus derechos, ¿cierto? Ahora vamos a hablar sobre los derechos de los colombianos. ¿Sabes qué es un derecho fundamental? Es un derecho reconocido legalmente como inalienable y protegido por la jurisdicción estatal. Es indispensable para la convivencia pacífica entre los seres humanos, ya que otorga un conjunto de garantías fundamentales para la dignidad humana. Los derechos humanos nos conceden la posibilidad de exigir respeto al tiempo que nos obligan a ejercer respeto sobre los demás. Por ejemplo, yo tengo derecho a la educación y por lo tanto puedo exigirle al Estado, a la sociedad y a mi familia poder ir al colegio. Teniendo educación, yo soy un ciudadano respetuoso y útil para la sociedad. Si ven, chicos, por eso es importante estudiar, ¿cierto? Y todos tenemos derecho a tener esa posibilidad, el derecho a la educación. Aunque es muy complicado porque hay sectores, hay personas que no han podido acceder todavía a este derecho legítimo, ¿cierto? No pueden entrar al colegio, se les dificulta, no tienen las posibilidades, ¿cierto? En ese sentido entendemos que los derechos fundamentales son aquellos que estrictamente son necesarios para la sana convivencia de los seres humanos en comunidad. Asimismo, encontramos que entre los derechos fundamentales está el derecho a la vida, a la integralidad personal, a la igualdad, a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión, a la intimidad, a la educación, a la salud, al trabajo, a la participación política y, por supuesto, a la paz. ¿Qué es la dignidad humana? Es un valor que hace parte de la naturaleza humana. No obstante, en la antigüedad, la dignidad era solo un valor que poseían los monarcas y reyes de la época. Los derechos humanos con el tiempo han sido categorizados en varias generaciones. Aquí les voy a mostrar un poco sobre las tres más referenciadas. Están los derechos de primera generación. Son los derechos que corresponden al aspecto civil y político. Tratan principalmente de la defensa de la vida política y la libertad. Entre estos encontramos el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad. Está otro que son los derechos de segunda generación. Son los derechos que corresponden al aspecto civil y político. Tratan principalmente de la defensa de la vida política y la libertad. Entre estas encontramos el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad. Están los derechos de tercera generación. Se remiten a los derechos colectivos, es decir, aquellos que se relacionan con problemas que atraviesan a toda la sociedad, como el medio ambiente, los alimentos, la información y la tecnología. Aquí encontramos el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente y el derecho al acceso a la ciencia. La primera generación de derechos humanos surge en el marco de la Revolución Francesa en 1789. Sin embargo, otorgaba derechos solamente a los hombres, pues las mujeres no eran consideradas ciudadanas en esa época, en 1789. Ahora van a escuchar sobre los derechos universales de los niños, algo supremamente importante y más que todo para ustedes, ¿listo? Así que muy atentos. La Declaración Universal de Derechos Humanos de los Niños fue aprobada el 20 de noviembre de 1959. En ella se reconoce por primera vez la ciudadanía de los niños. Las organizaciones internacionales han creado tratados a nivel mundial para obligar a todos los países a proteger de manera precisa a los menores de edad por medio del cumplimiento de los derechos universales de los niños. Existe un apartado de la legislación colombiana que establece que los niños son sujetos de derecho y no menores de edad, simplemente. Es decir, son considerados como personas dignas de ser resguardadas, protegidas y con capacidades de desarrollo dentro de la sociedad. Algunas de las instituciones internacionales y nacionales que protegen los derechos de los niños son: a nivel internacional es la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, que es una organización compuesta por estados soberanos unidos en pro de la defensa de los derechos humanos, el progreso económico y social de las naciones. Está la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es un organismo de las Naciones Unidas creado para defender los derechos de los niños, suplir sus necesidades básicas y promover su constante desarrollo.
A nivel nacional, o sea, a nivel de nuestro país, Colombia, está el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tiene como funciones principales proteger las familias para evitar su desintegración y proteger a los niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad. Están las comisarías de familia, que tienen como función asesorar y guiar a las familias en la resolución de conflictos para garantizar una vida digna. Listo, chicos, entonces estas son las instituciones o las organizaciones que trabajan por el bien de ustedes los niños, ¿cierto? ¿Cuáles son los derechos de los niños? Les voy a leer acá muy someramente, ¿listo? Porque son muchísimos. Está el derecho a la vida con calidad y un ambiente sano, el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella, el derecho a la identidad, el derecho a la educación, el derecho a la información, el derecho a todo lo que requiere el niño, la niña o adolescente para su desarrollo integral, el desarrollo integral en la primera infancia, el derecho a la custodia y cuidado personal, el derecho a la rehabilitación y a la socialización, el derecho a la integridad personal, el derecho a la intimidad, el derecho a la recreación, el derecho a la salud, el derecho al debido proceso, el derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados para trabajar, el derecho a la libertad y seguridad personal. Listo, chicos, estos son un poco de todos los derechos que ustedes tienen por ser niños, niñas y adolescentes. También hay una ley de infancia y adolescencia. ¿Qué es esto? Los principios que establece la ley de infancia y adolescencia son congruentes con los derechos universales de los niños, pues esta ley colombiana surge de la firma de tratados y convenciones internacionales que buscan eliminar las injusticias de las que pueden ser víctimas los niños. ¿Listo, chicos? Ahora, la protección de los derechos humanos en Colombia. Las leyes nacionales establecen que la defensa y cumplimiento de los derechos humanos universales son las bases de la justicia en nuestro país. Sin embargo, muchas veces la realidad no siempre suele atenerse a las leyes y es necesario encontrar métodos eficaces para garantizar que los derechos fundamentales se cumplan. Colombia es un país en el cual la guerra ha sido una constante en su historia moderna. Sus habitantes han sufrido la falta de seguridad, la violación de sus derechos a la vida y a la protección integral. Han existido, sin embargo, muchos intentos por eliminar la violencia en Colombia. Algunos han tenido éxito, otros han fracasado. A continuación, les voy a mostrar algunos ejemplos que intentaron establecer la paz en nuestra nación por parte de ciudadanos que le han apostado a la protección autónoma de los derechos humanos. En el pueblo ubicado en el departamento del Chocó, su población fue víctima de un atentado cuando un cilindro de gas explotó mientras un grupo de practicantes asistía a una ceremonia católica dentro de una iglesia. A pesar de los problemas sociales que esto trajo consigo, como asesinatos y desplazamientos, la población de este municipio se ha comprometido intensamente a realizar ejercicios de memoria para no olvidar este hecho y que no se vuelva a repetir. En un rincón del Meta, en un municipio llamado El Castillo, la población se organizó hace aproximadamente 10 años para crear un espacio en el cual no se permita ninguna clase de violencia. Con esto se pretende garantizar los derechos humanos de su población. En el Cauca, diferentes grupos indígenas se han organizado de tal forma que lograron crear un sistema de justicia propio que imparte normas autóctonas apropiadas para la convivencia de acuerdo a su propia cultura. Los indígenas tienen una cosa muy común, que ellos también imparten la ley en sus territorios. Cualquier persona que cometa errores, que digamos robe a algún compañero, a algún ciudadano, haga mal a las otras personas, ellos mismos se encargan de hacer justicia, ¿cierto? De darles una corrección a esta persona. Aquí les voy a hablar también sobre algunas de las organizaciones más importantes que trabajan en pos de la protección de los derechos humanos en nuestro país. Entre ellas está la Procuraduría General de la Nación. Es una entidad estatal que representa y defiende a los colombianos frente a la figura del Estado. Está la Ruta Pacífica de las Mujeres. Es un movimiento social que trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado en Colombia, exigiendo los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Está la Defensoría del Pueblo, que es una institución social promovida por el Estado que busca garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en Colombia.
está la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, que es Antioquia. Es una organización social independiente que busca tratar de crear métodos sociales colectivos en la idea de una pedagogía y cultura para la paz y la protección de los derechos humanos. Está Red de Paz, que es la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra, que es una institución social sin ánimo de lucro que amplía y consolida el movimiento social por la paz como iniciativa de poder ciudadano. Está el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que es una organización no gubernamental que intenta defender y promover los derechos humanos desde una perspectiva integral. ¿Listo? ¿Qué es la seguridad? La seguridad hace referencia al derecho que tenemos todas las personas a sentirnos en paz y con calma de no ser agredidos ni física ni psicológicamente por nadie ni por nada. La protección de derechos humanos en el mundo. En el mundo también hay unas organizaciones que velan y están pendientes de todo el mundo, ¿cierto? De los países para involucrar si hay violación a los derechos humanos, ¿cierto? Está la Amnesty Internacional, que es la Amnistía Internacional. Están las Naciones Unidas, que son las organizaciones de las Naciones Unidas. Está el Observatorio de Derechos Humanos. Está la UNICEF. Está la UNESCO. Y está el Fondo para la Defensa de los Niños. Estas son instituciones que son mundiales, están pendientes de todos los casos de violaciones de derechos humanos que ocurren en cada territorio, en cada país. ¿Listo? Listo, chicos, un poco extensa la charla, un poco extensa, pero muy importante porque estamos hablando de todos nuestros derechos, ¿cierto? De los derechos humanos y de los derechos de todos los colombianos y de todas las personas que habitamos en nuestro planeta y en nuestro país. ¿Listo?